Estábamos con esto de la priorización, ¿bien? Y la cuestión que tiene que quedar en claro es que priorizar significa determinar el criterio de priorización para aplicar ese criterio a todos los requerimientos que tenemos y empezar a trabajar a partir de los que nosotros le dimos prioridad, ¿bien? Se lo ordenamos y empezamos por los de arriba. Esa priorización va a estar en función de distintos factores que no suelen estar, que también se disputan entre sí, ¿bien? Porque de nuevo, por ejemplo, lo que habían dicho ustedes, los requerimientos de marketing puede estar en contra de los requerimientos de priorización de, de qué requerimientos necesito tener listos para poder hacer otros, ¿bien? Eh, qué secuencia de requerimientos tienen dependencia de requerimientos, ¿bien? Tal vez lo que el cliente considere más importante requiera de alguna otra cuestión. Y esto además nos lleva a que nosotros como empresa desarrolladora de software tenemos que tener en claro eh, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, en particular desde el punto de vista técnico, ¿bien? Entonces, poder conocer eso nos va a permitir a nosotros llegar a un acuerdo respecto a la priorización. A un ejemplo. Supónganse que nosotros somos una empresa que viene desarrollando en Fox, ¿sí? Y tenemos mucha experiencia en desarrollo Fox, tenemos también mucha experiencia en el mercado en el mercado de las farmacias, por ejemplo, y entonces viene una farmacia y nos pide que hagamos un desarrollo nuevo o también o quiere más o menos el sistema y nosotros, bueno, la verdad que tenemos conocimiento del lenguaje de desarrollo, tenemos conocimiento de rubro farmacia, entonces podríamos decir, bueno, prioricemos lo que el cliente quiere, o sea, basémonos en la importancia relativa del negocio para con el cliente. Ahora puede ser que sea la misma empresa, el mismo rubro, el mismo requerimiento que viene, pero tenemos una restricción de que eso necesitamos que funcione en dispositivos móviles. Y nosotros como empresa, como no tenemos experiencia en desarrollo de dispositivos móviles, vamos a tener que usar una nueva tecnología, a ver si esa tecnología es compatible con lo que nosotros tenemos. Entonces, sería por ahí ilógico pensar que vamos a empezar haciendo el caso de uso más importante o los casos de uso más importantes cuando en realidad todavía no sabemos si manejamos la tecnología, porque eso va a implicar que nosotros en el proyecto tengamos que asignar recursos para la capacitación de personal o contratar gente nueva que por ahí tiene experiencia en la tecnología, pero no experiencia en nuestros procesos de desarrollo. Entonces, tal vez tengamos que ajustar por ahí. Entonces, es probable que en ese caso nosotros digamos, mira, no podemos empezar por los casos de uso, los requerimientos más críticos, porque seguramente vamos a cometer una serie de errores hasta que estabilicemos la tecnología, el conocimiento, entonces empecemos por requerimientos más triviales. ¿Bien? Entonces, priorizar significa que yo tengo un entendimiento del negocio, tengo un entendimiento de los requerimientos desde la perspectiva del cliente en cuanto a criticidad del negocio, y también tengo un conocimiento realista de nosotros como empresa. ¿Bien? Cruzando todo eso podemos determinar un criterio de priorización, aplicarlo y priorizar. ¿Bien? Los clientes y desarrolladores deben proporcionar entradas para la priorización de requisitos, priorizar requisitos inicialmente de la perspectiva de valor que tienen los requisitos para cada uno de ellos. Los desarrolladores además le agregan estas cuestiones de costo, dificultad, tiempo de implementación, restricciones legales y otras cuestiones relacionadas con un requisito específico, ¿sí? Este, todo eso juega a la hora de priorizar los requerimientos. Tenemos además alguna clasificación inicial, que puede ser un requisito que sea esencial, o sea, el software no se considera aceptable si no tiene eso. Condicional, cuestiones que mejorarían el producto, pero es aceptable si no están, por lo menos en unas primeras versiones. Y opcional, algo que puede o no valer la pena implementar. ¿Bien? Esto que está acá es una forma de hacer una clasificación, ¿bien?
inicial que después yo puedo, a su vez, priorizar dentro de cada una de estas grandes categorías, ¿no? Obviamente lo esencial es aquello que es el fin primario del sistema. O sea, esencial sería emitir la factura, en el ejemplo que yo les daba. Bien. Esencial sería administrar los precios y los artículos. Alguno podría decir, bueno, condicional sería la gestión de los clientes, o condicional sería emitir la factura con determinadas características, y opcional podría ser mandar la factura por mail, por ejemplo. Bien. Como opciones. O condicional mandar la factura por mail, y opcional mandarle un mensaje de texto cuando se emitió la factura. ¿Bien? O sea, son distintos criterios que distintas personas pueden definir diferentes cosas. ¿Bien? Lo importante, de nuevo, en este caso es saber cuáles son los requerimientos, saberlos clasificados, saber el impacto que tienen para el negocio, el impacto técnico, la viabilidad técnica, la dificultad técnica de ese requerimiento, para que no nos encontremos con sorpresas más adelante, ¿sí? Eh, Priorizar no significa sacar primero lo que quiere el cliente. Priorizar significa entender cómo estamos y qué es lo que podemos hacer. ¿Bien? Obviamente después, si todo se mantiene, vamos por lo que pide el cliente. ¿Bien? Pero necesito saber yo de antemano. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? De mi parte, ninguna. Bien. No, no. Esto que dijimos nos lleva entonces a entender que en algún momento nosotros podemos establecer esto que se llama la línea base de requerimientos, ¿sí? ¿Hablaron ya de gestión de la configuración con Rosas? ¿Sí? Mañana íbamos a ver. Mañana. Bueno. Bien, yo para avanzar necesito tener una base sólida, o suficientemente sólida como para avanzar seguro al siguiente paso. Bien. Por eso, por ejemplo, en el UP habla de iteraciones y de fases. En cada fase buscan definir algunos objetivos y después cada fase la va resolviendo con iteraciones. La priorización me ayuda a mí a planificar las iteraciones, o sea, ver qué requisitos voy a priorizar me ayuda a mí ir pensando cómo organizar mis iteraciones. La priorización también puede llegar al nivel de decir, bueno, este caso de uso, que es lo suficientemente complejo, vamos a hacer primero el camino básico y después vamos a hacer los caminos alternativos en una etapa posterior. ¿Bien? Esa también es la ventaja de poder manejar los escenarios, caminos básicos y alternativos, porque también yo puedo ir agregando complejidad a algo que está hecho, sobre todo cuando no hay suficiente certezas. ¿Bien? Entonces, si yo voy haciendo, yo entiendo que voy haciendo eso, voy a ir generando, entre otras cosas, distintas versiones del producto. Yo tengo un desarrollo iterativo, incremental, voy a ir teniendo distintas versiones del producto, cada una con un poco más de funcionalidad o refinamiento a funcionalidad existente. En el caso del software específicamente, entender que yo tengo distintas versiones es algo que surge relativamente natural porque estamos acostumbrados. Bien, entonces voy a usar la app del banco y me dice, espera que tenés que descargarte la actualización, tengo que una nueva versión que incluye nuevos cambios, etcétera, etcétera. Y lo otro que sucede, pero digamos, ese mismo concepto, ese mismo criterio se aplica a todos los documentos que nosotros vamos generando, porque esa versión del sistema software que salió, el ejecutable, en realidad está dando soporte a una determinada cantidad de requerimientos y requisitos que también tienen que estar establecido y gestionado, ¿sí? Porque entonces cuando yo diga, che, tengo la versión 7.4.25.32.7b1 del sistema y necesito saber si tal cosa está incluida o no, y bueno, eso lo tengo que ver en algún otro lado. Entonces, así como versionamos los productos software, también vamos versionando los distintos documentos de trabajo y esa conlleva toda una gestión organizativa
bien, desde a qué nombre le doy, cómo establezco los distintos números de versión, dónde guardo los documentos, etcétera, etcétera, y un poco de eso se encarga de gestión de la configuración. En el caso de los requisitos, lo que yo termino estableciendo es una línea base de requerimientos. Es decir, bueno, tengo este conjunto de requerimientos que tiene determinadas características, ya están definidos, son tal vez a nivel, a nivel de general, digamos, sabemos que este requisito, después va a haber que escribir bien el caso de uso, qué sé yo, pero sabemos que este requisito está contemplado acá y decimos, bueno, tenemos esta primera versión de requerimiento. Si tenemos eso, cuando alguien me pide un cambio, me pide algo, yo puedo evaluarlo contra lo que tengo de manera tal de poder ver si es algo que ya estaba incluido o no estaba incluido y hacerle un tratamiento adecuado. Entonces, a partir de que yo tengo esa línea base de requerimientos, todas las cosas que me piden se empiezan a gestionar como lo que se llama gestión de cambios, ¿sí? Los cambios pueden ocurrir por cambios tecnológicos, estrategias o prioridades del negocio, modificación en la legislación, algún problema que no hayamos analizado correctamente, una modificación en algo que ya habíamos analizado, nuevas ideas de parte de los usuarios o en nuevos entendimientos o lo que fuere, cambios en el negocio, ¿sí? Cambios en el mercado, ¿bien? Restricciones nuevas, aperturas nuevas, cambios, no sé, ahora hay aperturas con esto de la pandemia, hay aperturas y cierres y eso te cae encima y lo tenés que ir conllevando, qué sé yo. Entonces, bueno, gestión de cambio empieza por entender que todas hay montones de factores que pueden iniciar cambios en mi sistema o con mis requerimientos, ¿sí? Dice, los cambios deben controlarse y documentarse, es decir, hay que convivir con ello y por ello la gestión de cambios es esencial para tratar dichos cambios. Las peticiones de cambio provienen de muchas fuentes, las mismas deben ser identificadas con la finalidad de evitar problemas y conseguir estabilidad en los requisitos. Gestión de cambios empieza por entender que van a haber cambios o solicitudes de cambio, ¿bien? Que tienen que ser atendidas. Que sea atendida no quiere decir que vamos a salir corriendo a hacerlo. Que sea atendida quiere decir que vamos a ver qué es lo que me están pidiendo, quién me lo está pidiendo, el impacto que tiene, hacer un análisis antes de definir si le vamos a dar curso o no le vamos a dar curso. Bien, un proceso de gestión de cambios básico dice que me llega una solicitud de cambio, voy a hacer un análisis de evaluación del cambio, con lo cual voy a hacer una estimación de costos, identificar requisitos afectados directamente, identificar requisitos dependientes. Bien, esa estimación de costos habla de costos económicos directos y costos, por ejemplo, de contar o no, desde el punto de vista comercial también, ¿sí? Habla de identificar los requisitos afectados directamente, porque a veces hay cuestiones que impactan directamente sobre un requerimiento. Por ejemplo, hay una nueva legislación para la emisión de la factura, ¿bien? O necesitamos empezar a registrar la fecha de nacimiento de las personas para poder mandarles un mail de felicidades y un cupón de descuento, ¿bien? Entonces, inicialmente hay un impacto directo en algún requisito, ¿sí? Ese impacto a su vez puede estar, como esos requisitos están relacionados a su vez con otros, pueden impactar o no en otros requerimientos, ¿bien? Entonces, tengo que poder hacer ese análisis. Hacer ese análisis implica decir, bueno, esto que me estás pidiendo hay que cambiar acá, pero una vez que cambie acá, después tengo que hacer esto, me va a impactar en esto, otro, por lo menos para tener una idea. ¿Bien? Eso se puede, si yo tengo una idea, lo puedo estimar, y si lo puedo estimar, le puedo poner este precio, digamos, ¿bien? Y entonces puedo hacer esa valorización del cambio, ¿bien? Y hacer un estudio de viabilidad económica. A partir de ahí va a surgir lo que se llama la propuesta de cambio, ¿bien? La propuesta de cambio va a ser una cuestión en función de cómo dar respuesta a eso, en el caso que se vaya a dar respuesta, y puede ser que se rechace o que se decida continuar. Puede ser que se rechace tanto desde el punto de vista nuestro como empresa desarrolladora,
O puede ser que lo rechace después el cliente. Yo le diga, che, quiero esto. Bueno, perfecto. Eso te va a salir $1.352. Bien, y lo vas a poder tener en X tiempo. ¿Lo querés o no lo querés? Si lo quiere o no lo quiere, de ahí seguimos para adelante. O puede ser que haga una propuesta y decir, bueno, mira, eso no lo vamos a poder hacer ahora porque no van a estar los tiempos, tenemos otros requerimientos importantes, podemos dejarlo pendiente para una etapa posterior o no lo vamos a hacer nunca porque en realidad vos me estás pidiendo que te haga una milanesa y nosotros estamos imprimiendo factura. Entonces, y no cae dentro del documento visión y bla, 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 y se rechaza ese cambio. ¿Bien? Una vez que el cambio se aceptó, hay que ir haciendo las modificaciones. Hacer las modificaciones implica ajustar todos los, o sea, si hay que, tal vez hay que modificar el caso de uso, agregarle un paso nuevo o un camino alternativo nuevo, o hay que hacer un caso de uso nuevo, o hay que impactar en varios casos de uso. Después obviamente va a haber que hacer, más adelante va a haber que hacer el desarrollo, qué sé yo, pero eso va a generar en una modificación a la línea base inicial de requerimientos, ¿sí? También podría surgir que a partir de la negociación del cambio que hicimos, en parte definimos para no alterar el curso del proyecto, descartar algún otro requerimiento e incluir este. Bien. Entonces, bueno, distintas cuestiones que pueden llegar a surgir y a partir de ahí establecemos la nueva línea base de requerimientos, ¿sí? Tenemos la línea base 1 y ahora pasaremos a la 1.1, a la 2, a la 100, lo que el número que ustedes quieran, bien, según el criterio preestablecido para los nuevos requerimientos, ¿sí? Típicamente este análisis se hace de un conjunto de cambios, porque no, si no va a estar por cada cambio generando la línea base, sino como que se hace un análisis y entonces después se hacen varias modificaciones juntas. Pero si el cambio lo amerita, podría ser una sola. Bien. Bueno, las áreas entonces sería evaluar el impacto del cambio. Dice, con la matriz de trazabilidad se puede ver que otros objetos requisitos son afectados. Bien, la matriz de trazabilidad es esto que hablábamos antes de poder ir hacia adelante y hacia atrás. Valorar el cambio, dice, si el impacto del cambio es asumible, se aceptará el cambio y se harán las modificaciones pertinentes, si no, habrá que negociarlo con los clientes y personas involucradas en el negocio. Ahí en parte también lo que está hablando es decir, bueno, la verdad que esto que me están pidiendo no afecta demasiado el curso del proyecto y tendría un buen impacto comercial con la persona, con el cliente, entonces podríamos decidir hacerlo directamente sin hacer mayores modificaciones. Bien. Dice realizar el análisis de requisitos, analizar las modificaciones introducidas y los objetos afectados, modificar todos los productos que puedan resultar afectados por las modificaciones y habla de la especificación de requisitos en el plan de proyecto. Bien. Bueno. Dice evaluar el impacto del cambio. La primera tarea es realizar tras recibir la petición de cambio, se valorará el impacto del mismo. Para ello se deberá ir recorriendo todo el árbol de requisitos y viendo cómo les afecta. Bien, este es ese análisis que hay que ir haciendo, en parte lo que yo ya les mencioné. Bueno, una vez analizado el impacto, se debe tomar una decisión. Si se acepta el cambio, tras negociarlo con el cliente, se continuará con la actividad de implementar el cambio. En caso contrario, se deberá negociar con el cliente el siguiente paso a realizar. Digamos, ¿bien? O sea, no vamos a hacer eso, ¿cómo seguimos? Lo hacemos, lo hacemos más adelante, otro proyecto, cancelamos el proyecto. ¿Bien? Dice, aspecto a considerar para la aprobación de un cambio solicitado, el impacto del cambio en el costo y funcionalidad del sistema, impacto para el cliente y las personas externas involucradas en el proyecto, desestabilización potencial del sistema que pudiera ocasionar un cambio. Si uno no hace un análisis adecuado, lo que suele suceder es que uno piensa que puede realizar un cambio, puede ver dónde específicamente realizar el cambio y por ahí descuida el impacto que eso puede tener en otras partes del sistema. Sobre todo pasa mucho cuando tengo aplicaciones de uso general. Bien, tengo por ejemplo una misma aplicación que utilizan varios clientes y alguno pide algo en particular. Es fácil perderse si uno no lo hace a conciencia respecto del impacto que eso puede tener en otros clientes que no pidieron ese cambio inicialmente o que no van a usar esa funcionalidad. Bien, entonces a la hora de pensar cuáles son los cambios a aplicar hay que tener eso en cuenta, ¿sí?
Bien, dice, si se ha aceptado el cambio, hay que reflejar ese cambio en los productos que resulten afectados de dicho cambio. Se deberá un nuevo punto de partida, línea base de requisitos, y se procede a su implementación según corresponda. Se puede desarrollar un nuevo sistema, implementar nuevos requisitos, afectar otras fases del proyecto. Bien, se implementan dichas fases. Y acá, bueno, es un ejemplo que está en el... A ver si lo tengo acá también. Bueno. Bien, entonces plantea esta actividad que se llama gestionar solicitudes de cambio. ¿Sí? Dice, la gestión de solicitudes de cambio es un proceso para garantizar que se utilizan los procedimientos y los métodos estandarizados para el manejo eficaz y rápido de todos los cambios para minimizar el impacto de los incidentes relacionados con los cambios. Esto tiene un diagrama de flujo, ¿sí? ¿Qué es esto? Bien, CBC es la comisión es eh, la comisión que se encarga de gestionar, de evaluar los cambios. Bien, fíjense que me llega una nueva solicitud de cambio, SCR es un change request, que es una solicitud de cambio. Bien, eso se envía al comité. El comité está formado por gente de la empresa y en algún momento alguien del cliente para poder hacer la evaluación. Bien, se hace la evaluación, se habla de buscar y ver si es un cambio que realmente es un cambio, si es un error, con algún tipo de clasificación. Ver si no es algo que ya está previsto, pero con otro nombre. ¿Sí? Ver si no es algo que ya me pidieron antemano y ya tomamos una decisión, por ejemplo, no hacerlo. ¿Sí? Suele suceder, es frecuente que por ahí te piden algo, se rechaza por X motivo, costo, lo que sea, y después al tiempo vuelve a aparecer medio disfrazado de otro nombre, qué sé yo. Bien, entonces es como que para evitar tanto retrabajo uno dice, bueno, ya hablamos sobre esto en su momento, se descartó, y poder desde ese punto de partida, por ejemplo, decir, bueno, están insistiendo con esto, ¿qué hacemos? Reevaluamos, lo que sea, o decir solamente que se descartó porque el gerente no sé dónde definió que no valía la pena, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, llegado el caso, eso en algún momento si se decide avanzar, se va a realizar, se va a verificar y a partir de ahí entra también en todo el circuito que ya habíamos estado hablando. Y la solicitud de cambio en sí, serie de estados, bien, por los cuales puede atravesar, ¿sí? Esos estados abarcan todo el proceso, desde la recepción hasta la propuesta de cambio, la realización, la prueba de la misma, la implementación y cierre, bien, de esa solicitud de cambio. El cierre puede ser porque se definió que se iba a hacer y se hizo, o porque se decidió rechazarlo. Bien. Eh, bien, solicitud de cambio, el artefacto solicitud de cambio, dice que se utilizan para documentar y realizar un seguimiento de la solicitud de cambio del producto, eh, tener un registro de las decisiones, de lo que va pasando, ¿sí? Eh, Dice, la captura y gestión de estas solicitudes garantiza que los cambios en un sistema se realicen en un modo controlado, de manera que su efecto en el sistema pueda predecirse, ¿bien? Que podamos hacer una solicitud. Y acá aparecen los grandes tipos de solicitudes de cambio, que son mejoras, ¿bien? Una solicitud de mejora, nueva funcionalidad o cambio en funcionalidad existente, y o problemas o defectos, ¿bien? Cuestiones errores, por ejemplo, que surjan a partir de la implementación y uso del sistema. ¿Bien? En general, cuando el sistema está implementado o si la organización está bien estructurada, las solicitudes de cambio empiezan a aparecer mediante alguna aplicación de gestión de solicitudes de cambio. Típicamente se llaman
la aplicación de tickets. ¿Bien? Estos cambios, si el sistema está funcionando, los captura mesa de ayuda, y si no, puede ser que los vaya capturando el analista. La utilización de una herramienta como la de tickets permite rápidamente documentar eso y empezar a hacer un seguimiento mucho más formal que la captura desde otra forma. ¿Bien? Muchas veces las empresas tienen, sobre todo ahora, las empresas tienen algún tipo de sistema de ticket para dar soporte y los usuarios igual te mandan cosas por WhatsApp, entonces lo que se suele hacer es se traduce esa solicitud por WhatsApp, ponele, a un ticket para darle el seguimiento que es necesario, ¿sí? Si no, típicamente se alienta a los usuarios a utilizar directamente el sistema de ticket en el caso que se pueda, ¿sí? Si no, mínimamente hay algún tipo de gestor interno. Un sistema de ticket suele tener alguna de esas características. Bien, va a tener típicamente algún título, resumen, una indicación de quién lo indicó. Bien, esa indicación puede ser tan simple como el apellido y el nombre, o puede ser que además necesite saber la empresa, el cargo, etcétera, etcétera. Un detalle un poco más específico, bien, una tipificación, si hay algo que hay que hacer, si hay algo que hay que desarrollar, si hay algo que hay que corregir, un grado de prioridad. La prioridad de los tickets es algo que se preacuerda, bien, cuando uno habla de lo que es la SLA, que es la Software Licensing Agreement, que básicamente es el contrato que tiene la empresa que hace mantenimiento con el cliente, ¿sí? Y entonces se definen ahí los distintos tipos de prioridad que pueden tener las solicitudes y se cruza eso con tiempos determinados de respuesta. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, eso de urgente sería algo de tal vez prioridad 1 y tenga que tener determinados tiempos de respuesta. El tiempo de respuesta no necesariamente significa que se resuelva. El tiempo de respuesta es que se empiece a atender. Bien, entonces, bien, a ver, vamos a suponer, yo me quiebro un dedo. El tiempo de respuesta sería el momento hasta que alguien determina que efectivamente me quebré, que alguien me reciba, determina que efectivamente me quebré un dedo y vean qué es lo que van a hacer, si me lo van a entablillar, si me van a poner un yeso, qué onda. ¿Bien? Ahora, no quiere decir que mi dedo se curó, ¿estamos? Ver hay alguna alternativa que se le va a empezar a hacer un seguimiento. Entonces, típicamente los de prioridad 1 tienen primer respuesta inicial dentro de la hora, ¿sí? y un tiempo de solución que después bueno, se va viendo en base a lo que sea, pero se habla de 24, 48 horas. Obviamente no cae dentro de esta característica un nuevo requerimiento, ¿sí? Entonces, bueno, eso se va determinando en base a las prioridades, las características del negocio y, bueno, los costos que uno quiera tener. Bueno, se habla de, también ahí tiene una fase, se habla de en qué versión del sistema está, qué severidad, alguien habla de palabras claves como para después buscarlo, habla también de una cuestión de tiempo estimado de respuesta para después cruzarlo con el tiempo real, para hacer un tema de métricas, a quién se le asignó, la posibilidad de agregar, de adjuntar datos a, por ejemplo, impresión de pantalla, algún documento, etcétera, etcétera. Bien, como para ir avanzando eso y a partir de ahí lo que yo tengo es como creada el ticket, solicitud de cambio que empieza a ser trabajado. Bien. ¿Dudas?
Yo les voy a poner después esta info, que es la especificación de lo que sería la gestión de solicitudes de cambio que plantea RUP, bien, como una cuestión estándar y una explicación más detallada de cada uno de los estados y los pasos que hay que hacer, bien. Y también una especificación de lo que sería este artefacto, solicitud de cambio y con qué se relaciona habitualmente, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Yo no tengo No. ninguna. Bueno, la gestión de requisitos es una actividad que no es menor, tiene su complejidad y casi que tiene que tener sí o sí algún soporte en algún tipo de herramienta. ¿Bien? Puede ser desde un Excel hasta una herramienta más compleja, ¿sí? Hay muchas herramientas en el mercado para lo que sea gestión de requisitos. Hay herramientas gratuitas y herramientas pagas. La principal diferencia o a medida que la herramienta se hace más compleja, lo que va cambiando es qué es lo que te permite hacer la herramienta. ¿Bien? La herramienta te permite, por ejemplo, meramente documentar los requisitos, agregarles atributos y hacerle un seguimiento. Te permite además escribir, si fueran casos de uso, describir el caso de uso y adjuntar información al respecto, inclusive vincular eso con porciones de código o tu elemento de desarrollo. ¿Sí? La herramienta te permite solamente, no sé, poner el nombre de algo, sea tipo un Excel, poner un nombre y así ir haciendo como una asignación. Te permite, por ejemplo, sacar reportes, ver la trazabilidad del requisito, quién lo pidió, dónde está, dónde se implementó, hacer un análisis de impacto, hacer matrices, generar documentación. Son todas distintas cuestiones que impactan a la hora de definir una herramienta de gestión de requerimientos, ¿sí? Te permite, por ejemplo, la herramienta, lo que hablábamos recién, tener una parte para que use directamente el cliente y pueda después ir cargando tickets de soporte o tickets de modificación de alguna cosa. El costo de la herramienta también a la hora de decidir. Entonces, una tarea que yo les voy a dejar para la semana que viene es que busquen información sobre al menos dos herramientas, una gratis y una no gratis, y armen una tabla de comparación respecto de una y otra en términos de costo, funcionalidad, cosas que permite, cosas que no permite, si permite varios grupos de trabajo, clasificar los requerimientos, priorizarlos, documentarlos, ¿bien? ¿Qué ventajas y desventajas tiene o qué características tiene cada una, como si estuviéramos tratando de tomar una decisión, ¿sí? Lo que van a tener que hacer la semana que viene es ir exponiendo las características y ventajas de cada una de las herramientas que busquen. Lo puede hacer en grupos si ustedes quisieran. En caso de hacerlo en grupo, tienen que buscar una herramienta por integrante. +1. Bien. ¿Eso que les dije recién se entendió? ¿Dudas? Ninguna duda de mi parte. Bueno.
Eh, bueno, entonces, lo que hablamos hoy, hablamos sobre las características, lo que implica la gestión de requisitos, bien, las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de armar ese conjunto de requisitos del sistema, asegurarnos de que sea completo, que esté adecuado, que esté enmarcado dentro de lo que son las características del sistema a construir. Bien, necesito asegurarme que tengo información suficiente, no solo para el desarrollo del requerimiento, eso es parte de responsabilidades de RD, sino que para la gestión de esos requerimientos, ¿sí? Esos atributos adicionales, esa información adicional que va surgiendo, información que además después tengo que usar también para la priorización de los requisitos, o parte de los requerimientos para poder organizar el trabajo de lo que tengo que hacer, ¿sí? Y la cuestión esta que aparece de lo que se llama la gestión, la gestión de cambio, que básicamente implica la captura de esos nuevos requerimientos o solicitudes de requerimientos, comentarios o reporte de errores o lo que sea, para poder evaluarlos y darles un curso. Ese curso no necesariamente, insisto, es resolverlo, sino también puede ser darle un curso, puede ser definir no hacerlo. Y eso a veces también puede ser una cuestión de que el cliente, después de una determinada evaluación, defina que no le parece tan importante, por lo menos ahora, o no quiere pagar eso para poder hacerlo o lo que fuera. Bien. A veces de esa captura de requerimientos puede surgir la idea de que tengo que hacer otro sistema u otro subsistema o lo que fuere, bien, para poder dar soporte. Bien, ¿estamos? Sí, profesor. Bueno, La herramienta es cualquiera. cualquier que herramienta que ustedes quieran, la idea es armar algún tipo de tabla que te permita evaluar entre una y otra, buscando ventajas y desventajas de cada una y tratando, en el caso de las pagas, de determinar cuál es el costo. Bien, gracias. Bueno, si no tienen ninguna duda, nada más, podríamos